Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente. Las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía. El tema de la justicia es el que viene ahora con la doctora María del Carmen Maldonado, es presidenta del Consejo de la Judicatura, es licenciada en Ciencias Políticas, Públicas y Sociales de la Universidad Central, doctora en Jurisprudencia de la misma universidad, magíster en la Corporación Internacional de Universidad Complutense de Madrid, España, magíster en Derecho Constitucional y PhD, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Fue jueza de la Corte Constitucional entre el 2012 y el 2015, en el 2018 fue procuradora del IES, directora de asesoría jurídica del MIES también. Pero entiendo que Yolanda comienza la conversación con la doctora Maldonado, ¿correcto? ¿Yolanda comienza? ¿Ya? ¿Sí? ¿Verdad? Ok. ¿Es claro? Yolanda comienza, entonces vamos con Yolanda. Adelante, Yolanda. Tengo ese gusto y ese honor. En realidad es un gusto tenerla al día. Doctora, usted sabe que la ciudadanía ya no cree en los concursos públicos, ¿no? De ninguna índole. ¿Cómo darle credibilidad al concurso y legitimidad a quienes lo ganen en este concurso que están llevando, el proceso que está llevando adelante para escoger los jueces? Yolanda, Carlos y amigos que nos escuchan, muy buenos días y que nos miran también. Bueno, la ciudadanía tiene confianza en muy pocas cosas. En muy pocas instituciones y en muy pocas autoridades. Según estudios, se establece que el nivel de confianza en el Ecuador, en sus autoridades y en el Estado, es infinitamente menor a otros países. Y eso, pues, es un gran reto para las autoridades que queremos hacer las cosas bien, que tenemos el compromiso de hacerlo. Ya dimos muestras nosotros de la transparencia de un proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Pocos creían que íbamos a ser capaces de hacer ese proceso de evaluación. Lo hicimos. Pero además, pocos tenían confianza en la transparencia del proceso. Y la hemos demostrado. ¿Por qué? Porque contamos, además, gracias a la credibilidad que puedan tener en nosotros, en esta gestión, en estas autoridades, con el apoyo de las universidades de gran trayectoria que nos permitieron, a su vez, contar con los mejores catedráticos. Entonces, esa es una garantía mutua de transparencia. No existe otra forma de dotar transparencia a un proceso desde el Estado, sino contar con los actores sociales, y eso es lo que también estamos haciendo en este concurso. Estamos contando con un comité de expertos, de catedráticos y de profesionales, todos que vengan precisamente de la academia, de las organizaciones sociales, y además tenemos una veeduría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero adicionalmente está también haciendo la veeduría la Comisión Nacional Anticorrupción, y pues nosotros estamos proporcionando todos los documentos en la página web de la institución. Paso a paso, los informes y la información que sea de interés de la ciudadanía, también eso es una muestra de transparencia. Nosotros tenemos los postulantes ahora quienes han pasado una rigurosa revisión de requisitos, y así seguirá siendo tanto en méritos cuanto en la fase de oposición, prueba oral o prueba escrita, en la prueba psicológica que también contempla el Código Orgánico de la Función Judicial, hasta llegar al informe final de resultados.
Realmente todo lo que usted dice pues es muy notable. Sin embargo, durante la administración anterior, durante 10 años, se habló siempre que los concursos contaban con todas estas instituciones, vedurías, etcétera. El Consejo de Participación Ciudadana, inclusive, que tantas dudas ha creado en la ciudadanía y poca legitimidad. Pero vamos más allá. Sí debemos buscar la transparencia, sí debemos demostrarla permanentemente. Ahora, usted ha manifestado que además de buscar la transparencia en este concurso, lo que quieren son altos estándares éticos. Eso suena como algo excepcional, pero ¿acaso no es lo que buscamos en todo funcionario público, desde la máxima autoridad hasta el último empleado? Es lo que deberíamos buscar, y es así como los principios constitucionales respecto a la administración de justicia nos exigen que los servidores públicos y las servidoras públicas reúnan estos requisitos y estos parámetros de probidad. No obstante, y desafortunadamente, pues, como todos sabemos, no importa si es que existen leyes y si es que existen normas, si no hay la voluntad de cumplirlas y si cada ser humano no corrige sus cánones de comportamiento hacia la probidad, hacia la ética, es poco lo que se pueda lograr. Por eso, desde este concurso, nosotros estamos analizando no solamente los principios y los valores que nos da la propia Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, también hemos incorporado principios de Bangalore que son aceptados a nivel internacional como parámetros internacionales que describen también la probidad necesaria que debe tener un operador de justicia. Aquí traigo las palabras de Eduardo Couture, un famoso doctrinario, que nos dice que ciertos errores son perdonados para cualquier otro servidor, pero ninguno es perdonado para un administrador de justicia. Efectivamente. También ha comentado que se requiere que los postulantes no tengan sentencia ejecutoriada en ningún delito, ni de acción pública ni privada, que no hayan sido sancionados o suspendidos en su trayectoria profesional. Y usted habla esto como a futuro o como una característica de este concurso. ¿Quiere decir que los jueces actuales o en el pasado han tenido este tipo de problemas legales? Bueno, nosotros no podemos pronunciarnos sobre aquello porque no estuvimos presentes precisamente en el momento de dicha evaluación. Lo que sí es que, de acuerdo a los hallazgos que hicimos durante la evaluación a la Corte Nacional, encontramos algunas cosas, encontramos algunas incompatibilidades que mantenían los jueces. Por ejemplo, un juez debe tener, y todo servidor judicial, dedicación exclusiva, así lo dice el artículo 16 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, y sin embargo, encontramos algún juez que tenía una participación en un estudio jurídico y algún otro juez que tenía alguna actividad comercial. Esto es incompatible con la labor de juez. Estos hallazgos y esta experiencia que logramos durante el proceso de evaluación nos permitió sin duda establecer y ya pues determinadas alertas y alarmas para este concurso público. Una de las pocas cosas que puede, una de las pocas cosas que puede dar una seguridad y tranquilidad a la ciudadanía es precisamente la probidad e independencia de sus jueces. Finalmente, su presupuesto es de $150,000 para el proceso actual. Esto significa 3 o 4 veces menor al de los anteriores procesos. ¿Hubo sobreprecio antes o este resultará suficiente para llevar adelante el proceso? Como no puede ser de otra manera, Yolanda, nosotros somos sensibles con la situación del país. Acabamos de atravesar o estamos atravesando una pandemia que nos deja duras consecuencias en la parte también del erario nacional. Adicionalmente, por toda la situación económica que ha vivido el país, este Consejo de la Judicatura ha sufrido recortes en nuestro periodo de gestión 2019, lo que va del 2020, de aproximadamente $20 millones. Pero aún así, aunque no tuviéramos esta situación de austeridad, somos sensibles con los recursos que no nos pertenecen a las autoridades, le pertenecen al ciudadano. Y por esa razón es que como buenos administradores, como lo hacemos en el hogar, también debemos hacerlo en el Estado, cuidar los recursos públicos, que reitero, no son nuestros, son de la gente. Y por lo tanto, hemos reducido al mínimo los costos de este concurso
que llega a ser hasta 5 veces menor que un concurso anterior, que supera en este caso los $200,000. Quiere decir que se puede hacer con esa reducción, igual que las reducciones que están haciendo todas las instituciones públicas, lo cual de alguna manera nos habla de un dispendio anterior. Carlos, seguimos contigo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Estamos tratando un tema crucial. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Carlos. ¿Le puedo hacer un comentario visual para comenzar? Claro que sí. La función la ha rejuvenecido 10 años. No creo, Carlos. Son muchas noches sin dormir. Está usted muchas peladita. Preocupaciones. No parece del 24 de mayo de 1961. 71, por favor. Ah, ok, con razón, pues el dato está mal. Ya, primera cosa. Segunda cosa, esto es demasiado grave y demasiado importante. Y ahorita que estaba repasando mis notas sobre el reglamento de selección de la Corte Nacional, se lo digo así, para mí ahora es complicado ir a Quito. Cuando usted pueda venir por sus funciones a Guayaquil, destínenos un par de horas para grabar un segundo veraz después del que hicimos hace más de un año, porque lo que está sucediendo y va a suceder es crucial, peor en este ambiente de sospecha, de corrupción de todo el mundo en el país, y no dejar muñeco con cabeza. Lo que ustedes hacen puede ser pivotal para que la cuestión mejore o se tapone. Antes de preguntarle y explicarle por qué, quiero, a manera de información, ver cómo el propio Consejo de la Judicatura institucionalmente ayer da cuenta de cómo marcha este proceso. Primero, veamos esa corta información. El concurso público para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia avanza y se desarrolla bajo rigurosos criterios técnicos y metodológicos. El Consejo de la Judicatura inició la fase de méritos donde se verificará y calificará la formación académica, capacitación, especialidad y experiencia profesional de cada postulante. Con base en lo que establece el artículo 37 del reglamento del concurso y con la asistencia técnica de un comité de expertos y de una comisión designada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se elaborará un informe y se calificarán sobre 25 puntos los méritos de cada postulante. De igual forma, durante esta fase, se aplicarán medidas de acción afirmativa para las postulantes mujeres y para quienes certifiquen algún tipo de discapacidad o sean parte de comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afrodescendientes o pertenezcan al pueblo montubio. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, y en este marco reitera a la ciudadanía su compromiso de trabajo responsable, técnico, profesional, pero sobre todo transparente, para fortalecer el desempeño y promover la excelencia en la Corte Nacional de Justicia. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. Ok, promover excelencia en la Corte Nacional de Justicia. Y uno de los parámetros para eso es la probidad notoria. Dicen ellos en el reglamento una trayectoria personal éticamente irreprochable. Le hago nada más un recuento de mis preocupaciones. Esto de la aplicación del principio de publicidad ya no está claro cómo se instrumenta a lo largo de todo el proceso. No hay una norma expresa, por ejemplo, para ver cómo los ciudadanos pueden tener acceso inmediato a esta cuestión. Luego se puede decir que en la audiencia, en la fase de impugnación, y en la audiencia pública es donde esto se puede ejercer, pero no, ¿cómo van a intervenir si no tienen aportes reales sobre los cuales hacer objeciones o hacer preguntas? La forma de conformar el comité de expertos termina siendo dependiendo de alguna manera del Consejo de la Judicatura y de las instancias de talento humano, la Dirección Nacional de Talento Humano. Es decir, terminan siendo jueces y partes. Existe el comité de expertos, pero ustedes aprueban quiénes son los de ahí. No se puede incorporar nadie externo que sea calificado. Lo más interesante es todo el aspecto vinculado con la trayectoria personal éticamente irreprochable. Para eso ustedes únicamente dicen que los postulantes deberán exponer dentro de sus declaraciones juramentadas que no han sido sancionados por delitos de acción pública o privada con sentencia ejecutoriada. ¿Y quién dice que ese es el único parámetro para medir esto, doctora?
Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, vale indicar que nuestro primer eje del concurso es precisamente la transparencia. Nosotros hemos dado muestras claras de aquello. Por ejemplo, la semana anterior tuvimos una reunión Zoom con todos los veedores, con la Comisión Nacional Anticorrupción y con todos los medios de comunicación que fueron invitados precisamente para socializar los avances del proceso. Esto no se había hecho antes jamás en ningún concurso, sin embargo nosotros lo estamos haciendo. Toda la información a la que debe tener acceso la ciudadanía está en nuestra página web. Nosotros hemos cargado allí las hojas resumen de sus hojas de vida, hemos cargado allí todos los documentos, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, Carlos, también. A ver, yo aquí quiero hacer una precisión, que puede resultar muy dura, pero me gusta tener ese corte al igual que le gusta a usted. Este Consejo de la Judicatura es el órgano rector del proceso de selección de los jueces de Corte Nacional. Por supuesto que todos los ciudadanos tienen derecho y nosotros tenemos la obligación de generar y de garantizar esta transparencia. Pero de allí, nosotros no podemos pensar que si el Código Orgánico de la Función Judicial nos da la atribución de conformar el comité de expertos, nosotros digamos, no, el Consejo de la Judicatura, por, qué sé yo, por ser una instancia democrática, no lo va a hacer. Entonces vengan ustedes, organizaciones, y ustedes conforman. Hay un marco legal. Hay un marco legal que nosotros tenemos que respetar y ese marco legal nos atribuye al Consejo de la Judicatura la conformación del comité de expertos y así... Vamos en el mismo orden. Ya. Si bien el marco legal los restringe o los ata sobre cómo manejar el concurso, a título simbólico, ético, de apertura, de participación, teniendo claro que lo que opine ese grupo consultor, asesor, veedor independiente, al margen de cómo se estructura este comité de expertos, ¿podrían ustedes incorporarlo? Por ejemplo, la academia, por ejemplo, las facultades de Derecho, por ejemplo, el Colegio de Abogados, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción. Estando claro, señores, esta es una opinión que les estamos pidiendo a ustedes como muestra de apertura. Según el reglamento, nosotros no estamos obligados ni a formarlos o incorporarlos, y mucho menos a tomar en cuenta su opinión, pero dado lo que yo les decía al principio, el ambiente que vive el país, participen, a ver qué tienen que objetar. Carlos, mucho más allá de eso, fíjese que exactamente en la misma línea, quienes conforman nuestro comité de expertos, nuestro comité de catedráticos y nuestro comité de profesionales provienen precisamente de las universidades, provienen precisamente de las organizaciones sociales. Sí, pero tamizados por ustedes, tamizados por ustedes. Si de repente mañana ahí está un activista que ha estado reiteradamente en contra de ustedes, ustedes consideran que es un individuo que pica con ustedes y no argumentos, lo dejan fuera. No, Carlos, muchísimo más allá de eso. Ese tamiz al que usted se refiere tiene que ver con cosas más trascendentes y más profundas, porque nosotros no le tenemos miedo a la contradicción, todo lo contrario, creemos que eso nos ayuda a crecer. Pero obviamente, pues el Consejo de la Judicatura debe tamizar. Por ejemplo, ¿cómo pueden ser parte del comité de expertos aquellas personas que hayan recibido sentencias ejecutoriadas? ¿Cómo pueden ser parte del comité de expertos aquellas personas que no reúnan los requisitos para ser juez de Corte Nacional? Cuando el propio Código Orgánico nos dispone que aquellas personas deben... Pero por supuesto, pero yo acaso he sugerido eso. Yo acaso he sugerido eso, si quieren. Le decía que yo ni siquiera he sugerido eso, estoy de acuerdo, claro. Exacto. Ok, ahora, pero volvamos al otro. Hemos hecho. ¿Por qué para medir la trayectoria personal éticamente irreprochable solo piden que los postulantes deberán exponer dentro de sus declaraciones fundamentadas que no han sido sancionados por delitos de acción pública o privada con sentencia ejecutoriada? Y, por ejemplo, ya que están en lo de la transparencia, no acuden a parámetros internacionales que ahora se usan en este proceso, con declaraciones sobre, por ejemplo, conflicto de intereses, tema con contratistas, no solo de ellos, de su entorno, litigantes, si mantienen litigios pendientes contra instituciones del Estado, por ejemplo, alguien que tenga una diferencia con el SRI, familiares, si mantienen nexos familiares con autoridades de la Corte de Justicia, etcétera. Dependencia de sustancias, parece mentira esto, estupefacientes o dipsomanía. Resulta que algunos son alcohólicos, borrachos, y no se conocen. Y algo más, un informe de la UAFE. Ustedes pueden pedir un informe de la UAFE y poner en la página web calificación de UAFE positiva, calificación de UAFE negativa, para no alterar la privacidad de esta gente.
Gracias, Carlos. En efecto, dentro de nuestros parámetros de legitimidad, no se limita solamente a la declaración juramentada que usted manifiesta. Nosotros tenemos tres aspectos. El primero, no haber sido sancionado con sentencia ejecutoriada, como usted muy bien lo manifiesta, pero tenemos dos más que son muy importantes. Todas estas personas que llegan a un concurso para Corte Nacional deben haber acumulado una trayectoria profesional anterior, generalmente y por supuesto en puestos públicos también. Entonces, el segundo parámetro para verificar la probidad que nosotros tenemos es no haber recibido observación o observación o sanción por parte de la Contraloría General del Estado con, por ejemplo, presunción de responsabilidad civil, penal o incluso presunción de responsabilidad penal, administrativa. Y adicionalmente tenemos un tercero, no haber sido observado dentro de una veeduría ciudadana. Es decir, esto sí ya abarca un espectro muchísimo más grande. Ya. Sin embargo, doctora. La UAFE no nos es posible, Carlos, porque los procedimientos legales que debe observar la UAFE no nos hacen posible lo que ustedes manifiestan y que nosotros también hemos querido. La UAFE simplemente hace investigaciones de carácter reservado que pasa con el mismo carácter a la Fiscalía General del Estado. O sea que ustedes le piden de estos 60 que están después de los 300 que han pasado el primer filtro, supongamos que ese es el número. Pues vamos a hablar detalladamente de eso. Quisiéramos nosotros un reporte, no para publicarlo, si tienen alguna irregularidad, ustedes ni lo pueden pedir, ni la UAFE se los puede dar. Nosotros lo podemos pedir, por supuesto, pero la UAFE no nos lo puede entregar, son sus procedimientos legales, tienen esa restricción, ellos tienen que pasar el ROI, que es el reporte de operaciones inusuales, ¿sí?, a la Fiscalía General del Estado directamente. Esa no es información que puede circular en otras instituciones. Si lo piden ustedes, lo pasan ellos a la Fiscalía, usted podría pedir a la fiscal, siento que se llevan bien, Diana, por favor, ¿puedes decirnos en qué casos de estos de aquí la UAFE ha encontrado algo inusual? Sí, y nosotros lo hacemos, Carlos, y lo hemos hecho incluso con nuestros propios jueces. ¿Lo están haciendo en este concurso? En el concurso no, porque no sabemos quiénes van a quedar como jueces o no, pero lo hemos hecho con nuestros propios jueces. Y tenemos perfectamente identificados los casos en los que pues la Fiscalía está haciendo la investigación a partir del reporte de la UAFE. Ya, son 16 los que deben escoger, ¿verdad? Son 16 los que debemos escoger, Carlos. Dentro de aquellos se encuentran los 7 de la última renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Aquí hago un pequeño paréntesis. Recordemos que la Constitución dispone que se hagan 3 renovaciones parciales, es decir, una cada 3 años. Y nos ha correspondido renovar la última ocasión. Ya, doctora, cuando lleguen a los 16, ¿pueden hacer este trámite de la UAFE de que estamos hablando como último chequeo, y no está de más hacer esta cuestión? No está previsto en nuestro reglamento y nosotros hacemos lo que nos permite el marco jurídico. No obstante, habrán instancias en las que definitivamente lo hagamos. Ya, hablemos del reglamento. Una cosa importante, Carlos, no solamente hay que referirse a estas personas que pueden ayudarnos con esa información. Durante el proceso también tenemos una fase de impugnación ciudadana y es una fase a la que están convocados todos los ciudadanos con la información que tengamos en la página web, sí, por el derecho y la transparencia, pero también puede haber información que definitivamente no sea aportada por el propio postulante en el concurso. Precisamente la información que tendría elementos para una impugnación no es la que está aportada por el postulante en la carpeta, precisamente. Pues el postulante no dice, mire, investígueme esta irregularidad que cometí. No, pero ahí es donde juega papel fundamental la ciudadanía y donde nosotros hemos observado la fase de impugnación ciudadana. Vamos al reglamento. La audiencia respectiva. Vamos al reglamento. Nada más una curiosidad y enseguida les cito el artículo 19 o el concepto que maneja el artículo 19 del reglamento. ¿Quiénes hicieron el reglamento, doctora? El reglamento, como lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución de la República, la tenemos que hacer nosotros. Todas las instituciones tienen que elaborar sus normas reglamentarias
esa es además una máxima del derecho administrativo que establece que las instituciones tienen que generar su propia autonomía reglamentaria para poder aplicar la ley. ¿No consultaron a nadie? ¿No pidieron insumos de nadie? Consultar la elaboración de un reglamento. Sí, consultaron a alguien, le pidieron insumos a alguien para hacerlo ustedes. Es decir, sí, ustedes tenían que hacerlo, es su atribución. Claro, pero querían enriquecer el del reglamento con otros conceptos, criterios, experiencias, etcétera. ¿Hicieron eso? Por supuesto. ¿Con quiénes? Se reciben los criterios de la Federación de Abogados, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién más? También hemos recibido criterios de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ok. Qué bueno saberlo. También hemos recibido los criterios de la propia Organización de las Naciones Unidas, que nos estableció determinados parámetros ya dentro del proceso de evaluación que nosotros los hemos aplicado en este Qué bueno momento. saberlo. Ya, mire, yo no sabía esta cuestión. Me acabo de enterar. Qué bueno. Pero, Carlos, vale decir, es atribución del Consejo, no es atribución de la institución. Está claro. Ustedes hacen el reglamento y se han nutrido de una serie de experiencias o criterios, ¿correcto? Así es. Ok, artículo 19. Compromiso con el cambio institucional de la justicia, protección de los derechos humanos, vocación de servicio público y transparencia. Todas esas cosas deben evaluarse los jueces. Pero solamente respecto a los últimos 5 años. Cuando hay una cantidad de los 5 años anteriores a los últimos 5 años, es decir, anteriores al 2015, que fueron los que obedecían las órdenes de Alexis Mera y las disposiciones de Rafael Correa y que hicieron todas las barbaridades que permitieron la corrupción en este país y han desprestigiado la justicia. Y respecto a antes, ese periodo, no hay que ver nada ni hay que evaluar nada. ¿Por qué? Carlos, no veo o no recuerdo, al menos en este momento, debo hablarlo con franqueza, ¿en qué parte del reglamento dice que son solamente los últimos 5 años? Se aceptan las acciones que hayan cumplido únicamente los últimos 5 años, dejando claro que para la calificación de estas iniciativas solo serán acreedores quienes estuvieron en la función judicial los últimos 5 años. Pero no para la probidad, porque los parámetros de probidad tienen que medirse durante toda la trayectoria, y esta no es creación nuestra solamente. Correcto. Estos son recogidos del artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, a los cuales nosotros no le hemos puesto un plazo anterior. Por supuesto, en cuanto a la formación, en cuanto a la experiencia, las capacitaciones recibidas, las obras realizadas, eso es un tema de méritos que es diferente, pero la probidad debe ser permanente en la trayectoria del operador de justicia. Para entender de qué estamos hablando con la doctora María del Carmen Maldonado, y sí me recuerdan que tenemos 20 minutos y podemos tener 100 si ella dispone, por si acaso. Porque para eso esto es un espacio que no tiene el tiempo de 10 minutos de invitado, en donde a veces no se puede ni arañar la superficie y te ponen musiquita porque se acabó el programa. Ok, aquí nos vamos de 6 a 10, desde luego no la voy a molestar todo el rato, tengo un par de cosas más, pero antes quiero difundir, para que ella lo vea también, lo que el Consejo de la Judicatura publicó institucionalmente sobre la fase del concurso de selección de jueces para la Corte Nacional en que estamos. ¿Cuáles son los puntajes que deben cumplir los postulantes a la Corte Nacional de Justicia? Los postulantes serán calificados sobre un total de 100 puntos. La fase de méritos tiene una ponderación de 25 puntos, distribuidos de la siguiente manera: instrucción formal, 5,5 puntos; experiencia laboral, 9 puntos; publicaciones, 6 puntos; acciones e iniciativas, 1 punto; certificados de capacitaciones impartidas, 1,5 puntos; certificados de aprobaciones de capacitaciones, 1 punto; certificados de asistencia a capacitaciones, 1 punto. Conoce más en www.funcionjudicial.gov.es. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. 7:56, no la martirizo más, doctora. A propósito de esto, y ya le digo sin perjuicio de que podamos destinar un programa completo a esta cuestión que es crítica. La prueba teórica entiendo que corresponde al 40% de la calificación, ¿verdad? A ver, no, los méritos corresponden al 40% de la calificación global. ¿Ya? Y de allí tenemos una prueba teórica y una prueba oral.
Esto también es importante porque se está midiendo al postulante desde todos los ámbitos. Carlos, para hacer una pequeña recapitulación, si me permite, nosotros tenemos una verificación de requisitos, luego una verificación de méritos y una calificación de méritos, y adicionalmente tenemos una prueba oral, que son precisamente con los casos elaborados y tomados por el Comité de Profesionales. Tenemos una prueba escrita, que son las preguntas, el banco de preguntas elaborado por el Comité de Catedráticos que vienen de las universidades. Esa prueba teórica se llama de selección múltiple, ¿verdad? Sí, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Es decir, ¿por qué? Es la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía o de la Asamblea, hay que poner el Consejo de la Judicatura. Así es, no será esa pregunta, pero será en el orden del marco constitucional legal, los tratados internacionales de derechos humanos. Si esa prueba tiene ese carácter, ¿por qué no la califican y difunden el resultado enseguida? Es automático. Es una buena opción que le estamos pensando hacer, Carlos, y nosotros aquí en este concurso también esto se diferencia de los otros. Excelente, eso es transparencia. Exactamente, se diferencia de los otros. Y le voy a dar una gran diferencia también. Antes, la audiencia pública que está prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial, que es una especie de entrevista pública, era valorada. Y ahí es donde se daban las subjetividades, no había una rúbrica y se entregaban pues el más alto puntaje al favorito y el menor puntaje al que no era favorito. Esto se acabó en este concurso, se acabó en este periodo. Nosotros a esta entrevista pública no le estamos dando puntaje, justamente porque no queremos parámetros subjetivos donde podamos jugar. Hay una prueba presencial que se llama de oposición, prueba práctica. Hay una prueba presencial, ¿verdad? Bueno, las dos pruebas son dentro de la fase de oposición. La oposición se compone por la prueba oral, que es el caso práctico que se le entrega al postulante, y la prueba escrita, que son salen las preguntas de los bancos de preguntas elaborados por nuestros catedráticos. Esas dos, y además la prueba psicológica también la hemos enmarcado dentro de la fase de oposición. Nosotros tenemos que hacer una prueba psicológica, así lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, y estamos también haciendo ajustes en lo que correspondería una prueba psicológica. Antes, Carlos, y aquí hay otra diferencia, antes se pidió solamente el certificado médico y nos cuentan que había una persona en una isla entregando los certificados médicos a los postulantes sobre la valoración psicológica. Permítame despedir a Radio Extrema FM 92.5 que llega hasta esta hora con nosotros en Ambato, para Cotopaxi y Tungurahua. Seguimos con todos los demás medios y brujerías que difunden este espacio, Canal 14 en TV Cable, CNT, Claro, 514 HDTV, www.maxtvonline.com. Esta cuestión aquí en la cual ustedes entran y aparece esta cuestión mágica, no sé producto de qué, etcétera. Y ahora, sin perjuicio de que tengamos un segundo round sobre esto, si a usted no le molesta, porque es terriblemente importante la aclaración, o las aclaraciones que está haciendo, topo un par de temas distintos al proceso de selección de jueces. Usted dijo que acatarían, pero se quejó de la resolución de la Corte Constitucional que obligaba a restituir una cantidad de jueces irregularmente separados y que además eso les costaría aproximadamente 220 millones de dólares. ¿Está instrumentando ya ese fallo de la Corte Constitucional o no? Carlos, importante decir y reconocer que la Corte Constitucional ha adoptado alrededor de 10 de los puntos que nosotros hemos propuesto en nuestra petición de aclaración y ampliación de la sentencia. Hace pocos días hemos sido notificados con el auto que aclara y amplía esta sentencia y se recogen varios de los aspectos que eran de preocupación del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, y ¿cuáles? unos de ellos siguen siendo. Por ejemplo, nos preocupaba la prescripción, por poner un ejemplo. El Código Orgánico de la Función Judicial dice que la prescripción en estas faltas que se pueden determinar de oficio o por denuncia o queja es de 1 año a partir del cometimiento de la falta. Pero evidentemente si ahora requieren la declaratoria judicial previa, en el caso de dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable, ese año fácil iba a pasar entre que se consigue la declaratoria del juez y luego se viene al Consejo de la Judicatura. Han aclarado, han ampliado,
Han dicho que ese año empieza a correr a partir de la notificación con la declaratoria judicial previa. Han establecido mayor claridad en los procedimientos, han asignado a la Corte Nacional de Justicia la potestad de decidir qué va a pasar cuando no haya dentro del proceso un juez superior que deba conocer la causa y que deba declarar ese juez superior la manifiesta negligencia del inferior. Han también asignado a la Corte Nacional de Justicia la posibilidad de saber qué instancia va a calificar dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable de fiscales y defensores públicos, esto para mantener la autonomía de nuestros órganos autónomos, que era una de nuestras mayores preocupaciones, cómo un juez va a declarar la manifiesta negligencia de un fiscal, entre otros aspectos, Carlos. Y hablando de autonomía, lo otro era esto, ¿respalda usted el pedido de autonomía insistente que hace y la reforma consustancial que tendría que haber para eso de la Fiscalía, para no ser un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura? Carlos, nosotros somos una institución y unas autoridades con profunda vocación democrática. Respetaremos lo que diga el pueblo ecuatoriano al respecto y los procedimientos constitucionales y legislativos que se han dado dentro del marco constitucional. ¿Pero están de acuerdo o no con ese pedido? No obstante, nosotros reconocemos que la autonomía de la Fiscalía y de la Defensoría Pública, porque no solo vamos a hablar de Fiscalía, como órgano rector de la función judicial, hablamos de nuestros dos órganos autónomos, que son Fiscalía y Defensoría Pública. Esa autonomía está reconocida en la Constitución, pero no solo reconocida en la Constitución, esa autonomía ha sido reconocida por esta gestión. Con lo cual me dice que tendría que haber una reforma constitucional. Por supuesto, y por eso es que se está haciendo ese trámite previo en la Asamblea Nacional para la respectiva reforma, pero nosotros hemos dado esa autonomía. Le pongo solamente un ejemplo. En el derecho administrativo, la autonomía se refleja también en la posibilidad de crear sus propios planes. La Fiscalía General del Estado ha realizado su plan, así como la Defensoría Pública, y nosotros hemos conocido el plan, no hemos opinado, y esos planes están en ejecución. Okay. Escucho con sorpresa a un asambleísta que dice que es hora de que la Fiscalía maneje su propio presupuesto. La Fiscalía tiene autonomía presupuestaria, manejan su propio presupuesto, manejan sus propias partidas para que se puedan incorporar los nuevos fiscales. No existen actualmente nuevas partidas, incluso nosotros estamos haciendo la evaluación como nos corresponde según la Constitución, pero también para los procesos de selección nos correspondería dotar de fiscales, pero siempre que existan las partidas. Ok. Doctora, ¿la seguimos cuando venga para acá? Con muchísimo gusto, Carlos, ese es mi compromiso. El próximo viaje que haga a Guayaquil lo estaré con usted. Y sabe por qué es mi insistencia, ¿no? Es decir, presencialmente podemos interactuar y avanzar mejor. Así es, Carlos. Menos mal está. Y esto no solamente para beneficio suyo, del programa o de quien habla, sino sobre todo para nuestros ciudadanos, que es a quienes más les interesa conocer la verdad. Me alegro que lo entienda. Si no es por mí, no tengo ningún proceso, a Dios gracias, y nadie vinculado con eso. De verdad, me alegro. Usted sí sabe lo que está manejando, ¿no? Y cómo depende de ustedes lo bien y transparente o lo amarrado y oscuro que salga esta cuestión. Eso no hay duda, Carlos, lo sabemos y tenemos 20 años al servicio del país, no lo vamos a manchar al final. 8:05. Gracias, señora Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente, las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente.
Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía.